Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Son afirmaciones de ciertas personas o de ciertas organizaciones pseudo-cristianas. ¿Será que Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre desde el punto de vista lingüístico y bíblico? Quédese hasta el final y conozca la verdad. En el libro de Mateo 28:19 dice claramente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otras personas que están dentro de la organización pseudo-cristiana, por otro lado, dicen: Padre es título, Hijo es título y Espíritu Santo es título. Por otro lado, otros pseudo-cristianos dicen: Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Todas estas afirmaciones llevan a una confusión a las personas que no conocen la palabra de Dios o la Biblia. En términos generales, son sustantivos comunes. No son nombres propios, pero sí son nombres comunes o genéricos, ya que no identifican a una persona específica de manera única. En este sentido, Padre e Hijo son términos genéricos que pueden aplicarse a cualquier relación paternal filial. En estos casos, Padre e Hijo son nombres comunes que describen una relación. Ahora, para convertirse en nombres propios, ya habíamos antecedido, tiene que tener inicial mayúscula. En este caso, se encontrará en Mateo 28:19, Padre, Hijo y Espíritu con inicial mayúscula. Veamos. En Mateo 28:19 encontramos que Padre e Hijo y Espíritu Santo tienen inicial mayúscula. Por tanto, se convierten en nombres propios. Por siguiente, 3 puntos importantes. 1. Este texto de Mateo 28:19 se refiere a personas específicas de la Trinidad de Dios. 2. Tienen mayúscula inicial en la mayoría de las traducciones. 3. Son utilizados como sinónimo de nombres propios, identificando a cada persona de la Trinidad de Dios. En este caso, los nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo son técnicamente nombres propios, porque ya hemos visto que tienen inicial con mayúscula. Y eso lo vamos a corroborar. ¿Por qué decimos eso? Ya que los códices en que está escrito Mateo 28:19 también está con inicial mayúscula. Ahora vamos a analizar la palabra singular onoma, que es traducido nombre. Porque hay muchas personas que dicen, ¿por qué Mateo 28:19 dicen singular onoma y no nombres? Simplemente por estas razones. 1. Se refiere a la unidad de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas, pero de una sola esencia. 2. En la cultura judía, el nombre de Dios era sinónimo de su naturaleza y de su autoridad. 3. El uso del singular de Mateo 28:19, nombre onoma, no dice onomata. Onomata traduciríamos nombres, sino onoma. Esto enfatiza la unidad de Dios, a pesar de las 3 personas distintas por las letras tou, o 3 veces del. Esto es importante. El uso singular subraya la unidad y la identidad compartida de las 3 personas de la doctrina trinitaria. En otras palabras, antes de cada persona enfatiza la distinción entre ellos. Pero el uso del singular nombre y el contexto mantiene la unidad. Un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para muchos esto es difícil de entender, pero hay un ejemplo más claro que podemos nosotros hacerle abrir la mente a la comprensión de esta verdad absoluta de la palabra de Dios para el cristianismo verdadero ortodoxo. Sabemos claramente que el hombre, hablando del hombre, estamos hablando de varón y mujer. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Los seres humanos somos más de 8 millones aquí en el mundo. Todos ellos, cada uno distintos en identidad, voluntad y amor, pero subsisten en una sola naturaleza llamada la especie humana. Desde el punto de vista bíblico, la Biblia nos presenta a ese Dios bíblico
tres personas distintas en identidad, pero de una sola esencia o de una sola deidad. Isaías 48:16, el que habla se identifica como Dios. Después de identificarse como Dios de Israel, dice: me envió Jehová el Adonai y su Espíritu. Bajo esta analogía podemos nosotros entender claramente: 1. La distinción. Todos con identidad propia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comparten la misma naturaleza divina. Así como el hombre, comparten una sola naturaleza, que es la especie humana. Por otro lado, aclaremos de que la Biblia del Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, antiguo, y la escritura en ese tiempo no distinguía entre mayúsculas y minúsculas, como lo hacemos hoy en día. Pero, tenemos la prueba de la Septuaginta. 70 eruditos judíos, 300 años antes de Cristo, tradujeron el Antiguo Testamento al griego koiné antiguo, en lo cual ellos distinguieron los nombres propios. ¿Y cómo lo hacían esto? Se escribían a los nombres propios con letras grandes o con una caligrafía especial. Eso era la distinción para dar a los nombres propios, de acuerdo a la Septuaginta, de los 70 eruditos judíos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego koiné. Y bajo ese principio, los códices del Nuevo Testamento fueron escritos. Y lo podemos corroborar con algunos códices donde se encuentran las letras iniciales del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con mayúscula. Veamos. 1. Códice sinaítico. Escrito en griego, Mateo 28:19, Padre, Hijo y Espíritu Santo están con letra grande en su inicial. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2. Códice Vaticano B, procedente de Antioquía, que llegó hasta Bizancio, Estambul, y hoy se le conoce Oriente. En este códice, Mateo 28:19, también sus iniciales del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están con letra grande, o podríamos decir con letra mayúscula. 3. Códice Alejandrinus. Mateo 28:19 está escrito Padre, Hijo y Espíritu Santo con letra grande o mayúscula en su inicial. Por último tenemos la cuarta. Códice Ephraimi Rescriptus. Mateo 28:19, Padre, Hijo y Espíritu Santo está con letra grande o mayúscula en su inicial. Vemos claramente desde el punto de vista bíblico y lingüístico también que Padre, Hijo y Espíritu Santo de Mateo 28:19 son nombres propios porque están con mayúscula inicial las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por otro lado, yo hice un video hablando sobre este texto que no está completo, solamente mencioné por qué la Biblia dice en el nombre y no en los nombres. Este texto también nos revela la redención que fue realizado bajo un solo nombre. Y ese nombre es el nombre divino del Padre. Tenemos en Éxodo capítulo 3 versículo 15 el nombre personal del Eterno o del Padre Dios, llamado Jehová o Yahweh. Dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová o Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este Jehová o Yahweh, este es mi nombre para siempre, para siempre. Con él, con ese nombre, Yahweh o Jehová, se me recordará por todos los siglos. Ese es el nombre personal del Padre, como iniciador de la restauración del hombre caído y de todas las cosas. En Éxodo capítulo 6 verso 13 ratifica este nombre, que es el nombre propio y personal del Padre. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, o sea, como Elohim. La palabra Elohim indica poderoso, en este caso omnipotente.
Luego dice el texto, mas en mi nombre, Yahweh o Jehová, no me di a conocer a ellos. Amén. Porque se revela el nombre a Moisés, y Moisés, tipo de Cristo, salvará a la nación hebrea del yugo de la esclavitud egipcio. La redención del hombre está basado bajo ese nombre, salvación. Entonces, el Hijo, cuando viene a la tierra, el monógenes Theos, según Juan 1:18, declara explícitamente de esta manera. Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, el monógenes Theos, vino en el nombre del Padre eterno. ¿Cuál era el nombre del Padre eterno? Jehová o Yahweh. Entonces Jesús no es nombre del Padre, tampoco es nombre de Dios, como lo dice mucha gente. Jesús es nombre personal del Hijo hecho carne. Entonces Jesús dice, yo he venido en nombre de mi Padre. ¿A qué vino Jesús con el nombre del Padre? A redimir, a salvar. Entonces Jesús vino en el nombre del Padre. Por tanto, Jesús también lleva ese nombre, Yahweh o Jehová, y no es el Padre, sino el monógenes Theos de Juan 1:18. Luego, ese nombre Jehová del Padre que lleva Jesús es compartido por la expresión y afirmación explícita de Jesús en el libro de Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Cuál es el nombre de redención, de salvación que lleva el Hijo? Yahweh, Jehová. Entonces, el Espíritu Santo también se llama Jehová. Lleva ese nombre del Padre, Dios, que es el nombre personal del Padre, y comparte con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ya que esto se concluye en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. El Padre no es título tampoco. Amén. El Padre es un ente real con conocimiento anticipado. En santificación del Espíritu. El Espíritu Santo santifica al redimido para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Hijo monógenes Theos de Juan 1:18 fue hecho carne, y con esa sangre divina, santa y pura, al entregarse a Jesús, Jesús nos limpia de todo pecado con su sangre. Tal como dice Pablo en Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el Adón, no Adonai, sino el Adón, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto se hace efectivo con la sangre de Jesucristo. Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, la sangre de Cristo derramado en la cruz, justifica a través de la fe que tenemos en su Hijo del Padre Dios. Por él seremos salvos de la ira, de la condenación eterna, que el hombre debe salvarse de esa ira que viene. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amados amigos y hermanos, esto es, conozca la verdad.